El Señor en esta conversación al principio le dice, nadie es bueno, faltó que le dijera ni siquiera tú eres bueno. Cuando el joven le dice, no, todo eso lo he guardado, el Señor le dice, te falta. Le está demostrando que no es lo que él piensa que es. Y cuando le está diciendo eso, le ama, le entrega su amor, le hace ver que le ama a pesar de lo malo que es. Y a pesar de que crea que es bueno, a pesar de que está engañado. Y entonces todo esto hace una explosión en la mente del joven, y el joven se va triste. Creo yo porque tenía mucho dinero también, pero se va triste porque entiende que pensando que lo tenía todo, no tenía nada. ¿El joven rico es bueno o malo? Responde usted. ¿Alguien que responda? ¿Alguien que diga es bueno o malo? Es malo. Es malo. Ya todos conocemos la historia del joven rico y lo vamos a leer. Pero ¿cómo se consideraba él a sí mismo, el joven rico? Bueno. Bueno. Y el Señor le acaba de decir que no hay ni uno. Es que siempre lo tomamos a nuestra conveniencia. Exacto. Para él era bueno en primera instancia, pero Jesús lo vio y le dijo que no era bueno. De hecho, de eso trata la conversación, no de los mandamientos, ni del decálogo. La conversación trata de hacerle entender que no es bueno él. Ahora, ¿por qué le dice que para entrar en la vida hay que guardar los mandamientos? Para entrar en el reino, para entrar en la vida eterna, para entrar con el Señor. Les hago la pregunta yo, ¿hay que guardar los mandamientos? Miren lo que le dice el joven rico. ¿Cuáles? ¿Entendía el joven rico de qué le estaba hablando el Señor? No. Por eso le pregunta, ¿cuáles? Por eso que es muy importante que nosotros, para poder entrar en diálogo con el Señor, comprendamos de qué nos está hablando. Cuando tú lees muerte, cuando tú lees destrucción, cuando tú lees espada, maldición, ¿de qué se nos está hablando? Entonces, sin comprender, el joven le dice, ¿cuáles? Y mire lo que le dice el Señor, y esto te puede confundir aún más. Pero atención a los detalles. El Señor le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás o robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué mandamientos les está hablando el Señor? Los relacionales con nosotros mismos. Exacto. ¿A qué se está refiriendo Cristo para que el joven entienda de qué le habla? Porque cuando le pregunta cuál, le está diciendo, ¿a qué te refieres específicamente? Y el Señor le empieza a relatar, ¿qué se le vino a la mente al joven rico? El decálogo. Solamente hay una frase que está en rojo que no sale en el decálogo. Y el Señor la hizo a propósito. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque ¿dónde en los 10 mandamientos dice que debes amar? No lo dice. El Señor le está tratando de enseñar algo a través de lo que él conoce, de lo que el joven conoce. Le está tratando de expresar lo que el joven no entendía de lo que hacía. Al principio le dice que nadie es bueno. O sea, nadie guarda el decálogo. Se lo dijo al tiro, de inmediato. Lo primero que dice, nadie es bueno, solamente él. Y para entrar donde él está, debes guardar los mandamientos. Aquí hay algo, aquí hay una trampa. Hay una trampa en que está metido el joven. Entonces el Señor le empieza a hablar de lo que él conoce, le empieza a hablar del decálogo, pero fíjense, así como dice Cristian, le habló sobre aquella parte del decálogo que es relacional con terceros, pero no le dice los primeros 4 mandamientos. ¿Es necesario guardar la ley para entrar en la vida? De hecho, el Señor no dice ley, dice mandamientos. El único problema que nosotros tenemos nos la hacen nuestras traducciones de la Biblia, que le pone a Éxodo 20 los 10 mandamientos. Ese es el flaco favor que se nos ha hecho. Por lo tanto, cuando tú lees mandamientos, tu cabeza va al decálogo, tu cabeza va al decálogo, tu cabeza va al decálogo. Y el Señor no les está hablando estrictamente del decálogo, le está hablando de algo más. Por eso agregó la última frase, amarás a tu prójimo. 10, verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Como en un principio este mandamiento era para vivir, a mí me resulta en muerte porque fallo. Porque el pecado, dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató.
El pecado toma ocasión por el mandamiento. El que inoportuna acá es el pecado, no el mandamiento. Pues el pecado te toma, gracias a que el mandamiento está ahí, y el pecado te dice, te equivocaste, ¿no? Ahora estás muerto, porque la paga del pecado es muerte. Y la ley te da el conocimiento de ese pecado. Entonces el pecado me acusa. Perdón, la ley me acusa y el pecado me mata. Eso es lo que está tratando de explicar Pablo. Pero miren esta última frase que está acá, que es la que a nosotros nos dice que está hablando. ¿Qué pasó acá? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El Señor dice, no hay bueno sino uno, Él. Así le dijo al joven. ¿Qué le está tratando de decir? Que el único que puede guardar la ley, o el único que tiene la ley en su vida guardada, es Dios. El problema no es la ley, el problema eres tú. Ya, continuamos. ¿Vamos comprendiendo? El mandamiento. Si alguien te dice que la ley es del diablo, Pablo dice que no. La ley es santa. Pues si la ley te dice solo cosas buenas. O sea, te dice cuál es el buen comportamiento. No matar, no robar, no esto, acordarse del Señor, acordarse del sábado, no levantar falso testimonio, no adorar a otro ídolo. Son puras cosas buenas. El problema no está en eso. No se olviden del árbol del conocimiento. Es de dos cosas. Del bien, hay bien y hay mal. El problema no es la ley. El problema es lo que hace la ley. Acusarte. No es la ley en sí misma. La ley solo te dice cosas buenas. Pero nadie es bueno, dice el Señor. Solamente Él. Pero hay algo que debes hacer. Seguimos, vamos comprendiendo, ¿no? Vamos de a poco entrándonos en el problemita este. Esto está casi en el mismo contexto. Solamente 2 capítulos después del encuentro con el joven rico, el Señor dice lo siguiente. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle diciendo. Le pregunta al Señor, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. El gran mandamiento de la ley, el Señor da 2. Amar al Señor y amar al prójimo. De estos 2 mandamientos depende. La palabra depende es la que está ahí abajo, la G2910, que es cremannumi, que quiere decir colgar o depender o pender. De estos 2 mandamientos pende la ley. Es como que usted tuviera 2 mandamientos y los 10, el decálogo, cuelgan de los 2 mandamientos. Eso es lo que está tratando de explicar el Señor. O sea, usted tiene 2 mandamientos. El mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo. El decálogo o la ley, lo que usted llama ley, está colgada de ellos. No es al revés, que usted tiene los 10 y que ello trata del amor a Dios o el amor al prójimo y eso cuelga del decálogo. Es al revés. De estos 2, amar a Dios y amar al prójimo, cuelgan los 10. ¿Cuál es la ley entonces para Dios? Según lo que está leyendo usted, ¿cuál es la ley para Dios? El amor. Es el amor. Todo lo demás que está escrito es una interpretación de esa ley. Entonces si yo amo a mi prójimo, no le pego, ¿no? No le robo, no lo robas. No le codicio, no. Pero la ley es más grande que el decálogo. Porque ¿dónde dice la ley que si a ti te roban,
tienes que darle. ¿Dónde dice la ley que si a ti te golpean, tienes que poner la otra mejilla? ¿Dónde dice el decálogo que si a ti te hurtan tu capa, debes darle todo lo que llevas puesto? Si te piden ir 1 milla, ir con el 2. El sermón del monte. La ley de Dios es el sermón del monte. Y el decálogo solo cuelga de ella. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Amar al prójimo. Amar a los demás. Oye, ¿y por qué no le dijo al joven rico, y amarás al Señor tu Dios también? ¿Por qué le dice solo amar al prójimo? Tratemos de desenredarlo en la historia. Entonces, tenemos claro que el mandamiento del Señor es amar. Y la ley pende de eso. Por eso que el Señor le da esa parte del decálogo que tiene que ver con la relación de los demás, y le dice al final, y ama a tu prójimo como a ti mismo, porque el decálogo no dice amar. Entonces, tienes que amarlo. Ese es mi mandamiento. Todo lo que dice, no hagas esto otro, ok, bien con eso, le dice el Señor. No lo hagas, no le hagas daño a tu prójimo, pero tú ámalo. Ese es el mandamiento. Ese es el mandamiento, está explicando el Señor. Y como no hay bueno uno, nadie ama. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Catherine lo dijo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque en el amar al prójimo se cumple toda la ley. Oye, pero ¿y el amar a Dios? ¿Cómo está explicado en el amor al prójimo el amor a Dios? Amarte a ti mismo. Perdón, Enio. Diga. Hermano, ya. Gálatas 5:14. Sí, lo tenemos ahí en pantalla. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esa palabra, en esa frase se cumple toda la ley. Tenemos claro que el amor a Dios y el amor al prójimo son la ley de Dios, o el mandamiento. Esa frase, mandamiento, es superior, ordenanza, más que ley, porque ley establece límite, el concepto en nuestra mente establece límite. Entonces podemos decir ley o mandamiento, nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿ok? Entonces cuando nos referimos al mandamiento de Dios, a la ley de Dios, tenemos esos dos pilares, amor a Dios y amor al prójimo. Perfecto con eso, lo dicen perfecto. Ahora, la pregunta va porque cada vez él habla del amor al prójimo y muy pocas veces del amor a Dios. Mateo 25:40. Cuando el Señor está en el juicio de las naciones, usted lo ve en Mateo, en el mismo contexto del que estamos hablando, solamente 5 o 6 capítulos después del joven rico, está en el mismo contexto de la historia. El Señor tiene ovejas y tiene cabritos. Y toma las ovejas y le dice, ustedes entren en el reino. Porque cuando lo hicieron a uno de los pequeños, porque me visitaron en la cárcel, porque hicieron todas estas cosas. Y ellos, sin saber, las mismas ovejas, le dicen al Señor, pero cuando nosotros te visitamos, ¿cuándo te dimos? Porque no lo hicimos. Y el Señor les aclara con este texto, les dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. O sea, mucha gente no va a tener idea que seguía a Dios. Mucha gente no va a tener la menor idea de quién es Dios. Pero cuando ellos hicieron amor a los demás, se lo hicieron a Él. Por eso que se cumple en amando a otros, amar a Dios. Porque no todos saben del mismo Dios que nosotros sabemos. Pero ese amor incondicional a los demás, ese amor que lo entrega todo hacia los demás, ese amor viene de Dios. Por lo tanto, en esa frase se cumple toda la ley. Yo ya amo a Dios si agapao a mi prójimo, si lo amo con ese amor. ¿Por qué? Porque no se puede amar si no sientes el amor de Dios. Hermano Enio, diga. No sé si tiene relación, pero esta semana yo igual he estado meditando en acerca de lo que Jesús dice en Lucas 6. Un árbol bueno no puede producir malos frutos.
y un árbol malo no puede producir buenos frutos. Entonces, a mí siempre me habían enseñado esa historia, es como, tú tienes que hacer buenas cosas para que des buenos frutos. Pero yo pensaba esta semana y decía, el Señor ahí tanto les estaba diciendo a los fariseos y nos dice a nosotros somos ese árbol malo, que de nosotros salen cosas malas. Y Pablo, de hecho, lo explica en varios versículos, que no hay nada bueno en nosotros. Y yo decía, claro, él mismo se estaba dando a conocer de que él es el árbol de la vida, él es el árbol bueno, y de él salen buenas cosas. Entonces, yo me preguntaba esta semana y decía, si de él salen buenas cosas, entonces no sale como muestra hoy en día el juicio, el castigo, que va a castigar a la persona, no, sino que el Señor lo va a hacer bueno a ese árbol. No sé si tiene relación. Exacto, de hecho lo vamos a ver. Porque miren, el joven le responde al Señor cuando el Señor le dice la lista de cosas y amar al prójimo. Le dice el joven, todo esto lo he guardado de mi juventud. Y recién el Señor le había dicho que nadie era bueno. Entonces parece que el joven no está comprendiendo lo que el Señor le está diciendo. ¿Qué más me falta? De algo sí es claro que el joven no se sentía feliz, sabía que algo le faltaba. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, si quieres comprender qué es ser bueno, qué es ser perfecto. ¿Han leído el texto, ser perfecto como vuestro Padre Celestial en los cielos es perfecto? No está hablando de perfección en estricto rigor, no está hablando de ser como Él. Acá le dice algo similar, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Acá es como lo hizo Dios, se despojó de todo, se hizo uno como nosotros y se entregó por nosotros. Como lo hizo Cristo naciendo en un pesebre lleno de mugre, dejando el trono que nosotros imaginamos, porque su trono lo puso en la tierra, en la humildad. Nosotros tenemos un concepto del Señor tan raro, con el que hemos sido criados, tan raro, que hemos llegado a decir que el Señor, si nuestra pieza está desordenada, los ángeles no entran. Que si tú estás en un lugar indebido, los ángeles no van. Y el concepto del reino y del Señor es tan distinto. Catherine. Enio, yo creo que lo que estás hablando tiene mucha relación con el autoestima que uno tenga, porque en el valor propio, porque por ejemplo, ¿cuánto no nos maltratamos a nosotros mismos? Entonces, ¿cómo queremos o hemos querido cumplir esa ley, ¿cierto? Amar al prójimo y hacer cosas. Sí, creo que llegamos a un punto que nos perdemos en eso de mirar afuera y no miramos adentro. Y a lo mejor al mirar adentro encontramos eso malo que dice Ceci, eso que no nos gusta, eso que a lo mejor no le gusta al otro tampoco. ¿Y quién es el que te reconcilia con eso? ¿Quién es el que te da la paz de poder continuar a lo mejor o de primero aceptarte y comenzar a amarte? Porque es un tema eso. Sí, siempre, y tiene que ver mucho con la crianza. Nosotros nos afectaron mucho cuando nos criaron, para bien o para mal, con ausencias o carencias. Todas esas cosas nos generaron un carácter. Muchas veces también el mirar hacia nosotros mismos y sentirnos mal, perdido, o es más, sucio, nos hace alejarnos del Señor. Es como Pedro, sale de mi barca porque yo soy pecador. Ese es el primer paso, reconocer nuestra condición. Pero hay algo más en esa condición, y es lo que va a relatar el joven, en la historia del joven. Porque cuando el Señor le dice ser perfecto y que entregara todo,
Dice el verso 22 que cuando oyó esa palabra el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Quedó triste. No quedó feliz. Pero miren lo que dice Marcos. La misma historia, pero Marcos dice algo. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Y miren la frase. Entonces Jesús mirándole, le amó. El Señor en esta conversación al principio le dice: nadie es bueno. Faltó que le dijera ni siquiera tú eres bueno. Cuando el joven le dice: no, todo eso lo he guardado, el Señor le dice: te falta. Le está demostrando que no es lo que él piensa que es. Sí. Y cuando le está diciendo eso, le ama, le entrega su amor, le hace ver que le ama a pesar de lo malo que es. Sí. Y a pesar de que crea que es bueno, a pesar de que está engañado. Y entonces todo esto hace una explosión en la mente del joven, y el joven se va triste. Creo yo porque tenía mucho dinero también, pero se va triste porque entiende que pensando que lo tenía todo, no tenía nada. No tenía nada. Miren, sigamos. Bueno, Enio, Diga. algo cortito, me llega a la mente. ¿Se acuerda de esa parábola que Jesús dice? Un grupo se acerca a Jesús y le dice: Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos esto. Y él les dice: no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos también, yo me imagino que regresan así como el joven rico, tristes, decepcionados, porque todo lo que ellos habían hecho pensaba que estaban agradando a Dios. Exacto, es la misma sensación. Es sentirte decepcionado de que todo lo que creíste no estaba bien. De hecho, miren lo que dice Juan. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Por qué creen que al mirarlo le amó? Porque el joven, para aprender a amarlo, necesitaba sentir el amor de Dios en su condición de perdido, en su condición de imperfecto, en su condición de no ser bueno. Cuando él sintiera que Dios le amaba, le terminará él amándole.